Esta historia me la contó mi abuelo. Él menciona que cuando tenía 20 años le gustaba estar en el campo, así que aprovechaba para ir a una pequeña finca que tenía su padre. Una de esas veces, en el regreso a las 8 de la noche y con linterna en mano, él se topó con un árbol que nunca había visto. Era un gigantesco árbol que hacía un ruido muy inquietante, ya que pareciera que estuviera cayéndose. Pero lo más escalofriante era que de su tronco y raíces salía sangre. Al siguiente día, como al mediodía mientras iba a la finca, nunca se topó con ese árbol. Sin embargo, al regresar, otra vez había visto ese mismo árbol. Al llegar a casa, mi abuelo le mencionó a su padre sobre lo que había pasado. La respuesta que obtuvo fue que ella había escuchado varias veces de algo similar. Así que le advirtió que no volviera a regresar a altas horas y si era posible regresar por otro camino. Mi abuelo la siguiente vez que fue a la finca regresó por un camino diferente, pero la noche lo había agarrado. Él se encontraba tranquilo, ya que nunca pensó que volvería a toparse con el árbol. Pero esto sucedió, de tal manera que había visto el árbol cayendo un pocotón de ramas y muchas hojas. Mi abuelo pasó a un lado y iluminó un poco hacia el árbol qué es lo que estaba sucediendo. Y en ese momento logró ver a una persona con cuernos, pezuñas y enormes ojos rojos, parado en una de las ramas mirándolo fijamente. Mi abuelo aceleró el paso y sin voltear atrás. Se escuchaba algunas cosas cayéndose detrás de él y una risa escandalosa también. Esto me pasó cuando tenía 5 años. Recuerdo que una mañana mientras estaba mirando por la ventana, vi en el parque a un niño, un poco más grande que yo, sentado en un columpio. Nunca lo había visto, y como el parque estaba al frente de mi casa, salí y me acerqué a él. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo Miguel. Mientras platicábamos, mencionó que había tenido amigos hace años y que si yo quería ser su nuevo amigo. Antes de decirle mi respuesta, mi mamá me llamó y me había regañado por salirme de la casa. Al siguiente día lo vi nuevamente y me salí solo para estar un rato con él. Le dije que sí quería ser su amigo y me sorprendí cuando me dijo que cuando yo creciera yo lo iba a olvidar, pero él siempre estaría en el parque para jugar y platicar. Jugamos un rato ese día y me devolví a mi casa. Mi mamá me había visto y me preguntó con quién hablaba. Le respondí que había hecho un amigo. Ella solo me llevó al cuarto. Desde entonces nunca me dejó salir. Me quedaba viendo a Miguel por la ventana solamente. Llegó un día donde mi mamá me llevó de vacaciones con mi abuela y volvimos en unos meses. Pero se me había olvidado completamente de Miguel. Logré recordar un poco de lo que había pasado, ya que tengo 12 años y mi mamá estuvo hablando con mi tía de que yo tenía un amigo imaginario años atrás. A mis 7 años, sentía muchas veces la presencia de alguien en mi habitación.
Cuando intentaba dormirme algunas noches escuchaba pasos alrededor de mi cama y otras veces tenía la sensación de que alguien sujetaba mi pierna, una mano alargada y delgada. Claramente, esto me asustaba un poco, pero me fui acostumbrando al pasar el tiempo. Esto estaba muy lejos de lo que realmente me atormentó, ya que una noche mi mamá me llamó para cenar y sentí que esa mano casi me hace caer, sujetándome la camisa. Cuando terminé de ayudarle a mi mamá en lavar los platos, me había ido a mi habitación a jugar con mis muñecas. Mi mamá me estuvo llamando, pero nunca la había logrado escuchar. Así que ella vino a buscarme, pero cuando ella estaba abriendo la puerta, dirigí la mirada y vi que era una mano delgada. Ya me encontraba asustado, por lo que me llegó a la mente era de que se trataba de la presencia que se aparecía en todas las noches. Con el corazón latiendo fuertemente, posteriormente dirigí la mirada hacia arriba y era mi mamá, pero su rostro parecía de una anciana, de ojos completamente blancos, acompañado de un gesto de los labios como si estuviera triste.